Puente, exdirector del SINAP, actualmente director de la Biblioteca del IAEN, a pilotear esta astronave y conducirnos hacia las transformaciones de los servicios de lectura pública en el Ecuador. Bienvenido. Gracias Sara. Buenas tardes a todas, a todos. Sí, para mí realmente es un privilegio estar acá y compartir la mesa con gente, con compañeros, compañeras que hemos sido de alguna manera cómplices de los sueños que hemos tenido. Y me parece que precisamente eso es lo que caracteriza a la gente que está metida en el tema de la lectura y en el tema de bibliotecas, es soñar con un mundo diferente, y creo que nuestra vida está metida en eso, en soñar un mundo diferente. Bueno, sin más, yo quiero presentarles a quienes van ahora a trabajar sobre este tema que ya Sara lo había planteado. A mi izquierda está Estuardo Vallejo. Él tiene una trayectoria vinculada siempre al tema editorial, al sector editorial, a la circulación del libro. Él fue promotor cultural de la Dirección Nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura, cuando se denominaba así. Animador de lectura, fue funcionario del Sistema Nacional de Bibliotecas, luego fue director del SINAP, ha coordinado varios planes de lectura en el ámbito escolar. Actualmente es director editorial de Libreza, y para mí es satisfactorio, Estuardo, que esté ahora acá. Luego tengo igual a mi izquierda a Francisco Delgado, es escritor, exdirector del SINAP, es el primer director que tuvo el SINAP, fue con el que se inició el Sistema Nacional de Bibliotecas. Ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con literatura infantil. Igual, Francisco, un gusto estar acá compartiendo con usted. A mi derecha, viendo a la extrema derecha, estoy hablando solamente de la extrema derecha. Estoy hablando solamente de la ubicación, sin ninguna connotación diferente. A Beatriz Chongrón, una compañera bibliotecaria, igual ella es miembro de la Asociación Nacional de Bibliotecarios de Jaime Espejo, es ingeniera comercial por la Universidad Técnica de Manabí, licenciada en bibliotecología, documentalista por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. Ha enfrentado la responsabilidad de la planificación estratégica, organización y control de las bibliotecas municipales del GAD de Puerto Viejo. Dirige y ejecuta programas y proyectos de fomento a la lectura. Quienes estamos en los chats de bibliotecas vemos que siempre nos están mandando así información sobre su trabajo con niños, con jóvenes, con adultos allá en las bibliotecas de Puerto Viejo. Ha sido docente universitaria en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Técnica de Manabí, expositora en varios congresos y seminarios. Beatriz nos va a enfocar precisamente las propuestas de la red. Luego tenemos, bueno, al, ¿qué diría yo?, principal del Plan Nacional de Lectura, del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, a Edgar Alan García, escritor, ha trabajado en lo que es literatura infantil, pero no solamente en eso, ha hecho poesía, ha hecho varias, su producción es vastísima, ¿no? Entonces, también un gusto tenerles acá. Y finalmente María del Carmen López, igual una compañera, una colega bibliotecaria. Ella es bibliotecóloga documentalista de la Universidad de la SUAY, trabaja para las bibliotecas de la Municipalidad de Cuenca como técnica bibliotecaria y gestora cultural. En este año es directora de la Biblioteca Municipal Daniel Córdoba Toral. Ha representado al país en el programa de líderes bibliotecarios International New York of Emerging Library, patrocinada por la Fundación Bill Gates. Esta mañana nos contará la experiencia de Cuenca desde la gestión local. Fíjense ustedes este privilegio de contar con gente con tal experiencia. Sin más, quiero dar la palabra a Estuardo Vallejo para que nos hable sobre ese sueño que se hizo realidad y que Francisco Delgado, el primer director del SINAP, nos va a hablar precisamente también sobre lo que fue ese sueño que te comentábamos afuera. Creo que fue el proyecto cultural, y sin desmerecer a otros proyectos, primero
creo que fue el más importante, que duró tanto tiempo y que llegó a los sectores marginales, urbanos marginales y rurales del país. Casi cerca de 30 años, el Sistema Nacional de Bibliotecas permitió a nivel nacional avanzar en la conformación de bibliotecas populares, bibliotecas públicas, y sobre este aspecto ¿quién mejor que Francisco que nos va a comentar? Muchas gracias por esa generosa presentación, Eduardo. Queridos compañeros de la mesa directiva, público presente, gracias por estar aquí. Agradezco de una manera especial la presencia de mi mujer, de mis hijas y de tantos buenos amigos que nos hacen recordar aquellos buenísimos tiempos del SINAB. He denominado esta intervención una aventura extraordinaria llamada SINAB, pero oyéndole a Eduardo quizás debía haberla titulado que 30 años no es nada. En la primera parte me voy a referir a lo que he denominado un reto cumplido. Y perdonen el tono coloquial, confidencial que voy a utilizar, porque creo que es el mejor para poder dar un testimonio. Soledad Córdoba, esa bibliotecaria, bibliotecóloga, escritora y promotora cultural a tiempo completo, pero sobre todo esa noble amiga que en la vida ha puesto en mi camino en diversas oportunidades y por diversos motivos, ha bautizado este conversatorio con el bello nombre de Nostalgia del SINAB y se ha empecinado en que yo esté presente y presente mi testimonio. Digo se ha empecinado porque al comienzo me negué por efectos de tiempo, yo resido en Ibarra, tuve que pedir permiso, tuve que alterar mi calendario, en fin, a fin de rescatar del olvido la historia de algo que fue calificado como sueño y utopía y que incluso fue combatido y obstaculizado desde ciertos frentes culturales que veían amenazados los territorios que consideraban de su exclusiva propiedad. Soledad, digo, se ha propuesto reconstruir la historia de uno de los más grandes logros del desarrollo cultural ecuatoriano, en esto coincido plenamente con Eduardo, la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Educación, al que se conoce, o no sé si decir conocía, mejor por las siglas que aparecían antes de su infame destrucción, en aproximadamente 500 bibliotecas que decían presente a lo largo y ancho del país, SINAB. Para cumplir con este propósito, Soledad me ha solicitado que haga un esfuerzo memorístico, que narre para la posteridad los entretelones de esa gran aventura cívica que constituyó la creación y consolidación de este proyecto. ¿Cómo negarme ante un pedido así? Aunque la memoria ya no está fresca, el corazón sigue siendo el mismo, continúa latiendo con el mismo ímpetu con el que hace ya más de un cuarto de siglo lo aceptamos. Por parte de un hombre visionario, el encargo de construir un legado cultural para los ecuatorianos. Perdonen el hablar en primera persona, en esa especie de sinfonía en guión menor. Yo ingresé al Ministerio de Educación y Cultura en 1981, ante una invitación del licenciado Carlos Garbay Montes de Oca, subsecretario de Educación del ministro Galo García Feroz. Esa invitación se debió al hecho de que yo había elaborado y presentado ante esta Secretaría de Estado un proyecto nacional de literatura infantil y juvenil. El proyecto fue acogido, aprobado y financiado. Se me pidió que dirigiera su ejecución, para lo cual se creó una oficina nacional y se me asignó un personal técnico y administrativo de enormes méritos. Esta oficina, ONLIG, que fungía además como sección ecuatoriana de la Organización Internacional del Libro para Niños y Jóvenes, IBI, por sus siglas en inglés, International Board on Books for Young People, que en el devenir del tiempo ha ido cambiando de nombre y se llama Girándola, debió adscribirse a la Subsecretaría de Educación, pero pasó a depender de la recién creada Subsecretaría de Cultura, cuyo primer titular fue el doctor Juan Valdano Morejón. Él me solicitó que, sin dejar de orientar a la ONLIG, lo ayudara en calidad de asesor y coordinador general de esa subsecretaría. Con Valdano Morejón se empezó a dar impulso a los libros para niños y a un proyecto de bibliotecas comunitarias apoyadas por la OEA, en el que tuvo destacada participación el licenciado Juan Solano Mora.
Con Valdano se empezó también a organizar el sistema cultural del país y se crearon cuerpos legales como la Ley Nacional de Cultura y su reglamento de aplicación, y se creó el Fondo Nacional de la Cultura, Foncultura. Culminado ese periodo gubernamental que empezó con la elección de Jaime Roldós Aguilera, a quien sucedió el vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea, vino la administración de León Flores Cordero, quien designó como ministro de Educación a Camilo Gallegos Domínguez, a Francisco Vivanco Riofrío como subsecretario de Educación y a Beatriz Parra Durango como subsecretaria de Cultura. Después de haber colaborado con Beatriz Parra en la elaboración de la ley del libro y su reglamento de aplicación, pasé a elaborar por pedido expreso de Francisco Vivanco un proyecto nacional de bibliotecas, entre comillas, toda vez que el país carecía de él. Largo sería hablar sobre lo que eran las bibliotecas en el Ecuador de ese momento, y no es este el momento para hacerlo. Beatriz Parra me concedió comisión de servicio para que me dedicara por entero a esta tarea, y Vivanco me brindó las facilidades de una oficina propia, los materiales necesarios y un personal técnico integrado por valiosos profesionales del ministerio. Entre ellos recuerdo los nombres de Silvia Gómez, Consuelo Rojas y Augusto Benalcázar, a los que se sumaron más tarde otros igualmente distinguidos como Mariana Roldós, Germán Beltrán, Rafael Semanate, Humberto Muenala, Liborio Tobar, Eduardo Puente y Marco Plasencia. Eduardo fue el segundo director del SINAB, y no solamente que lo fortaleció, sino que lo llevó a sitios increíbles como cuarteles, sitios de frontera, hospitales, etcétera, etcétera. Pero de eso me voy a referir más adelante. Así, y Marco Plasencia también entre los nacionales, así como Luis Rodríguez Orrego, Víctor Dinamarca Díaz, chilenos, y Sharon Pipon, canadiense, entre los extranjeros. Un trágico accidente aviatorio se llevó la vida del ministro Camilo Gallegos, quien fue sustituido por su hermano Iván. El cambio no afectó la continuidad del proyecto, que había iniciado una etapa de diagnóstico nacional que se cumplió en todas las provincias del Ecuador. Después de un año de ardua labor se procesaron los resultados del diagnóstico, el cual evidenció realidades como las siguientes. En el país reinaba una anarquía total en cuanto al funcionamiento de las bibliotecas. Encontramos, por decir algo, viajábamos por todo el país, llegábamos a un municipio y en una bodega del tamaño de esta aula encontrábamos miles de libros que habían sido comprados por el municipio, pero que jamás habían sido siquiera desempacados, abiertos, peor leídos o utilizados. El país carecía tanto de un sistema nacional de bibliotecas públicas como de un sistema nacional de bibliotecas escolares. En las escuelas y colegios del país no existían bibliotecas, sino colecciones desorganizadas de libros encomendadas a algún docente al que le faltaba carga horaria por asignar. Se lo castigaba mandándole como bibliotecario, así como los alumnos se los castigaba mandándoles a la biblioteca cuando llegaban atrasados o tenían alguna falta disciplinaria. Salvo algunos profesionales formados en el exterior, en el país no existían bibliotecarios ni bibliotecólogos formados. La Biblioteca Nacional, que debía ser cabeza de un sistema nacional de bibliotecas públicas, no asumía su papel ni funcionaba como tal. Algunos municipios mantenían bibliotecas incipientes, cuyos responsables eran sustituidos en cada cambio de administración municipal. Algunos municipios se habían florecido con millonarias adquisiciones de libros que, después de meses y hasta de años, ni siquiera, esto ya lo dije, los días y las horas en que los usuarios más requerían de apoyo bibliotecario, las pocas bibliotecas existentes en el país permanecían cerradas. Los fines de semana, los feriados en que la gente tenía tiempo libre para poder ir a una biblioteca, esas bibliotecas estaban cerradas. ¿Quiénes eran los bibliotecarios? Profesores que trabajaban disque de lunes a viernes, pero como llegaban el martes, se iban el jueves, es decir, trabajaban 2 o 3 días ahí. Esa fue una de las cosas que nosotros solucionamos mediante algunas estrategias que pusimos en marcha. Las áreas rurales eran las más abandonadas por los servicios educativos y culturales de la administración pública y por ende las más necesitadas de bibliotecas. En las pocas localidades donde existían bibliotecas, estas funcionaban como centros de desarrollo cultural y eran altamente apreciadas por la población. Eso nos dio una pista.
Con este alarmante pero iluminador diagnóstico formulamos el proyecto que tuvo, entre otras, las siguientes características. El sistema atendería prioritariamente los sectores rurales y urbanos marginales de todas las provincias del Ecuador. El sistema de bibliotecas sería público y dependería de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación. Se aprovecharían las infraestructuras ya construidas que en el diagnóstico demostraron estar disponibles o semiocupadas. Habían locales que se habían construido y empezaban a enmohecerse, a dañarse por falta de uso. Es decir, no faltaban espacios, estaban ahí construidos diciendo: ven, ocúpame, mediante sendos convenios entre el Ministerio de Educación y los propietarios de los locales. Los futuros bibliotecarios serían seleccionados de entre los habitantes de cada uno de los recintos donde funcionarían las bibliotecas. La población presentaría una terna con los candidatos que cumplieran los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura. Los favorecidos serían capacitados, porque no había bibliotecarios formados, durante un periodo de 6 meses inicialmente, de acuerdo con un pensum en el que se alternarían materias relacionadas no solo con el conocimiento y procesamiento de los fondos bibliográficos, que a fin de cuentas era lo menos importante, sino con la mediación y la promoción sociocultural. A esta parte la llamo Ripley se queda corto en el país del Manolito. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo de UNESCO con sede en Bogotá, conocido más bien por sus siglas como CERLALC, había seguido de cerca la experiencia del SINAF, por lo que tomó este recién creado sistema como modelo regional para la instalación de bibliotecas rurales y urbanos marginales. Tanto fue así que me pidió explicar su concepción y funcionamiento ante gobiernos de la región que le habían pedido apoyo técnico y financiero: Bolivia, Uruguay, Perú, Venezuela, entre otros. La culminación de esas asesorías coincidió con el cambio de gobierno en Ecuador y CERLALC me ofreció el puesto de coordinador de lectura en su organismo. Así pues, durante más de 5 años residí en Colombia y pude apoyar a diferentes países latinoamericanos en la definición y ejecución de políticas y planes nacionales de lectura. Pude haberme jubilado en ese organismo como funcionario internacional, pero me agarró la locura y renuncié a un puesto apetecido por muchos. Regresé a Ecuador, acepté de Rosalía Arteaga primero y de Fausto Segovia después el nombramiento de subsecretario de Cultura. Desde esa posición concebí e impulsé el plan de lectura que se llamó Me Gusta Leer y fortalecí al SINAF. Una de mis primeras decisiones fue nombrar como director ejecutivo del sistema a mi amigo Estuardo Vallejo, aquí presente, que hizo una gestión de lujo reconocida por todos. Después de él se sucedieron varios funcionarios que de una manera o de otra mantuvieron el prestigio de una entidad que se había vuelto emblemática en el país. Por donde usted viajara a lo largo y ancho del país, en los más recónditos lugares de nuestra geografía, usted se encontraba con una biblioteca del SINAF. Las bibliotecas se habían extendido, y esto lo reconozco públicamente, esto es parte de ese magnífico trabajo que hizo Eduardo Puente. Se habían extendido a centros hospitalarios y de rehabilitación social, a cuarteles, ancianatos y sitios de frontera. Y habían resistido a los intentos de eliminarlos por parte de varios gobiernos de turno, hasta que llegó otro gobierno que no tenía ninguna propuesta en torno a las bibliotecas. Y afirmo esto porque tan pronto inició su gestión, la ministra Gloria Vidal me llamó para pedirme consejo sobre el destino que debía darse al SINAF. Yo le recordé que era un sistema de bibliotecas públicas, por lo que le correspondía adscribirse al recién creado Ministerio de Cultura, y le sugerí que creara para su ministerio un sistema nacional de bibliotecas escolares. Me preguntó si estaría en disposición de ayudarle a crear ese nuevo sistema, y yo le comprometí mi apoyo. Nunca más tuve noticias de ella, salvo que años después había sido nombrada embajadora del Ecuador en Argentina. Y llegó entonces el señor Augusto Espinosa, que en un 1 de febrero de 2014 firmó el acuerdo ministerial número 2014-0023, por el que sin ningún fundamento liquidó al Sistema Nacional de Bibliotecas. Cuando los periodistas le preguntaron por las causas, no atinó a decir nada consistente y prometió que se lo reemplazaría con algo mejor. Han pasado ya 4 años desde entonces y ni lo mejor ni lo peor ha llegado. Curiosamente, a Espinosa se lo premió en la Asamblea Nacional, designándolo presidente de la Comisión de Educación, a la que, por cierto, debió renunciar ante la ola de protestas de la opinión pública ante la difusión de los abusos sexuales cometidos en centros educativos de todo el país durante su gestión.
algo también patético es que se nombró liquidadora del sistema a quien hoy aparece como una de las grandes promotoras de la lectura en el Ecuador, entiendo que autora nacional invitada a esta feria. Esta es, queridos amigos, mi historia de la génesis, creación, desarrollo y entierro del SINAF. Quizás sea una historia equivocada, pero es la mía, actor, protagonista y víctima de la misma. Por ello quiero decir como corolario que antes que nostalgia siento una enorme indignación y agradezco a Soledad por la oportunidad brindada para poder denunciar este injustificable, este absurdo atropello a un proceso cultural gestado desde las bases comunitarias de un pueblo sufrido al que le han cercenado de manera miope gran parte de sus expectativas y de sus sueños. Muchas gracias. Estuardo. Los exdirectores del SINAF ahora usamos lentes todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Un saludo muy especial, me van a permitir, es a un poco de compañeras bibliotecarias del SINAF que veo por aquí. Muchas gracias a la compañía, bienvenidas. También ruego me disculpen el hablar en primera persona, finalmente hablar desde la nostalgia, desde el coraje nos obliga un poco a eso. Yo he titulado a este pequeño texto El SINAF, pionero en la promoción del libro y la lectura en el Ecuador en los 80 y 90 del siglo XX. Desde la nostalgia googleo SINAF y me encuentro con maravillas como estas: un afiche promocional de talleres de lectura para niños en la biblioteca Pedro Pablo Andrade del SINAF de San Cristóbal, Galápagos. Un titular de prensa: SINAF participó en la 8ª maratón de cuento Quito, una ciudad que lee. Un informe de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Libertad, Cantón Espejo, Cachi, comillas. Se dictó el curso de manualidades en FOMI en coordinación con el SINAF, beneficiando a 20 niños de la comunidad. Una resolución del Consejo Municipal de Biblián para que se autorice el aporte de $300 a las bibliotecas del SINAF que pertenecen al Cantón Biblián con el objeto de implementar la oficina y mejorar su funcionamiento. Una nota del SINAF Zona 5, que era el litoral y Galápagos. Era el litoral y Galápagos. El SINAF, con narración de leyendas, cuentacuentos, títeres, toma y daca, mini concursos de ajedrez y juegos tradicionales, ha participado en las siguientes ferias y detalla a continuación ferias de libros y ferias ciudadanas. Una nota en la página del SINAF. Desde el Ilaló, cuentos de niños para niños. Es el título de una publicación que recoge 118 narraciones escritas por niños de 6º y 7º de educación básica de las instituciones educativas de la parroquia La Merced. Este trabajo duró 4 meses y se llevó a cabo con la coordinación de Irene Coyasamín, bibliotecaria del SINAF, el gobierno parroquial de La Merced, el comité de apoyo, editorial Edinacho, que imprimió 1000 ejemplares. El taller de creación literaria fue dictado por la escritora Jenny Carrasco y tuvo además la colaboración de los moradores de la parroquia La Merced. Esta iniciativa se repetirá al inicio del año lectivo Sierra, que empieza en septiembre. Y me encuentro también con estas muestras de barbarie. Un anuncio que habla del, comillas, SINAF en liquidación, porque se utilizó ese término en su página oficial. Así como cuando los negocios van a quebrar, ¿no es cierto? Tienda en liquidación, así fue, SINAF en liquidación. Otro, un acta del gas de San Miguelito, Píllaro, Tungurahua. Los presentes no saben cómo deshacerse de la biblioteca del SINAF. Alguien cuenta que en Ambato quemaron los libros, pero que fueron demandados, así que tengamos cuidado. Entonces, menos mal, deciden que esa no es una solución.
Y también me encuentro subido a la web del SINAF hace unos 5 o 6 años. Un documento, es una ponencia que algún funcionario de entonces del SINAF lleva a algún evento internacional y menciona como prácticamente el antecedente de los planes, programas de lectura en el Ecuador a la campaña nacional Eugenio Espejo. El señor no sabía que en el SINAF, con la Subsecretaría de Cultura, con el Ministerio de Educación, décadas atrás se había hecho un montón de cosas, y por eso es que me animé a venir acá a compartir con ustedes para contarles algo de esos procesos. Como evidencian las primeras notas que les compartí, el Sistema Nacional de Bibliotecas SINAF siempre tuvo muy claro su papel en cuanto a concebirse y actuar como un organismo de promoción de la lectura. Destaco aquí solamente 2 de los objetivos generales para los que fue creado en 1985. Poner a disposición de las grandes mayorías de ecuatorianos un acervo bibliográfico mínimo que permita promocionar el interés por la lectura. Lograr la participación comunitaria en actividades en torno a la lectura y las bibliotecas. Con el afán de contribuir a esos propósitos, se dio mi vinculación con el SINAF en 1989, siendo parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Cultura. Participé en el diseño del proyecto que ya mencionó Pancho, del Proyecto Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, porque así se llamó primero, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura y el CERLAC, cuyo coordinador del programa Promoción de la Lectura entonces era Francisco Delgado. Naturalmente, el proyecto definía al SINAF, entidad adscrita a la Subsecretaría, como su organismo ejecutor. En 1990 me integré al equipo del SINAF dirigido por Eduardo Puente y se emprendió enseguida una fase de validación del proyecto en las bibliotecas con que contaba el SINAF en el cantón Rumiñahui. Ese mismo año, conjuntamente con la Universidad Nacional de Loja, se organizó un primer simposio nacional de promoción de la lectura en esa ciudad, en el que participaron escritores, bibliotecarios, industriales gráficos, académicos, maestros, estudiantes. Durante todo ese año se efectuó una intensa actividad de capacitación a los promotores bibliotecarios del SINAF de todo el país en técnicas de animación a la lectura y de animación sociocultural. Recuerde, Eduardo, hasta contratamos a Carlos Villarreal, teatrero, titiritero, que trabajamos. El 18 de abril de 1991, confieso que me había olvidado de este hecho, pero por ahí, hurgando algunas cosas para preparar esto, para venir acá, me encontré con esto, Eduardo, usted se acordará. El 18 de abril de 1991, el presidente Rodrigo Borja suscribió el decreto número 2350, en el que declaraba el periodo comprendido entre el 15 de abril de 1991 y el 15 de abril de 1992 como el Año Nacional de la Promoción del Libro y la Lectura. Convocaba a entidades públicas y privadas a sumarse a esa gran cruzada nacional y encargaba de la ejecución de ese decreto al Sistema Nacional de Bibliotecas. En uno de los considerandos del decreto se menciona, entrecomillado, que el Sistema Nacional de Bibliotecas ha venido realizando una labor de desarrollo y participación comunitaria en la implementación de bibliotecas, entrega de libros y difusión de la lectura, lo cual ha creado una enorme expectativa en los sectores populares y urbanos marginales del país. Uno de los objetivos de tal declaratoria era potenciar justamente la ejecución del Proyecto Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, cuya propuesta global se resumía en los siguientes puntos. Para ese proyecto, humildemente, trabajábamos entonces con muchas dificultades algunos materiales divulgativos. Recuerdo que la impresión de esto, miles, nos hizo la Asociación de Industriales Gráficos, con Pablo Muñoz a la cabeza de la dinastía de los Muñoz, con una ilustración del gran pintor albateño Pablo Cabrera, que hizo ahí. Pues con esto divulgábamos y un poco toda la propuesta del Plan Nacional de Lectura se resumía ahí y en estos puntos. Inclusión, miren lo que se planteaba en ese entonces. 80, ¿no?
inclusión de una política de promoción del libro y la lectura en el siguiente Plan Nacional de Desarrollo, alfabetización sostenida y permanente. Eran los tiempos de la campaña de alfabetización de Unidas Pro Año. Política editorial dirigida a poner al alcance de la población los libros y otros materiales de lectura. Reforma educativa en torno al tratamiento de la enseñanza de la lectura y la literatura. Estímulo permanente a la creación intelectual, especialmente de literatura infantil y juvenil. Aporte de los medios de comunicación para la promoción del libro y la lectura. Para empezar, cambió de denominación el plan y pasó a llamarse Plan Nacional de Lectura Me Gusta Leer. No fue solo cuestión de denominación, pues sus objetivos y cobertura se ampliaron. El plan se proponía. El plan tuvo hasta su logo, unos 2 niños ahí que están con un libro. Plan Nacional de Lectura Me Gusta Leer. El plan se proponía lograr un cambio cualitativo en las prácticas culturales de la sociedad ecuatoriana, convirtiéndola en una sociedad lectora. Modificar positivamente los comportamientos lectores de los niños de los establecimientos preprimarios del país. Aquí es que nos ampliamos. El SINAP se salió del ámbito propio de sus bibliotecas y se involucró en el trabajo con los jardines de infantes. Producir y adquirir materiales recreativos destinados a la constitución de rincones de lectura puestos a disposición de los beneficiarios del plan. He aquí, ya no se trataba solamente de adquirir materiales, sino también de producir materiales. Teníamos la herramienta, teníamos ya la imprenta del SINAP. También esta vez el SINAP fue el encargado de la ejecución del plan. Asumí su dirección, la dirección del SINAP, con ese fin específico. Se ejecutó entre octubre del 94 y agosto del 96, 2 años escolares completos. Los beneficiarios fueron las bibliotecas y bibliotecarios del SINAP y todos los jardines de infantes públicos y sus maestras. 120,000 beneficiarios eran directamente de los jardines de infantes. La imprenta del SINAP se convirtió pronto en editorial y el plan pudo producir sus propios materiales de lectura. El proyecto editorial más importante fue, sin lugar a dudas, la colección Agua Dorada. Si supieran todo lo que tuve que hacer y a quienes tuve que recurrir para lograr completar y traer a indicarles la colección Agua Dorada, eran 9 títulos, destinada a niños preescolares. 9 títulos con tiradas de 4,000 ejemplares cada uno, lo mismo que está tirando, creo, ahora el Plan Nacional José de la Cuadra. ¿Cuáles títulos? Vendedor de Sueños de Ramiro Jiménez, Palabras para Niños de Talía Cedeño, Taca Taca Tan del Pancho Delgado, Divina Adivinador y Yacumama de Leonor Bravo, Los Amigos Pequeños, que es una joya que algún rato, no sé quién, tendría que publicar, una joya de poemas del gran líder socialista Miguel Agustín Aguirre. El Pancho hizo una selección de esto de su libro Los Pies Desnudos, poemas bellísimos, ilustrado por Leonor Bravo. Perdón que ya estoy dañando todos los micrófonos, creo. Sobre la nube, un lucero, otra joyita, que es una antología de poesía cubana para niños, preparada por el escritor cubano Sergio Andricaín. Mis ex compañeras del SINAP que andan por ahí, supongo que todavía las tendrán en las bibliotecas. Entonces aquí asoma Dora Alonso, David Chalicián, bueno, los monstruos cubanos de la literatura para niños. Los monstruos de Luis Calderón, un compañero del cual poco se habla y al cual todo lo que tiene que ver el desarrollo de la lectura y de la literatura infantil es Luis Calderón. El gordo Lucho, el amiguito, como nosotros le decíamos, en su tiempo fue el director artístico de Editorial Santillana, pero él manejaba un proyecto con los salesianos, con Edibosco, una revista que se llamaba Ser Niñas y Ser Niños. Francisco y yo en algún momento fuimos parte del equipo de producción, siempre de honor, lo hacíamos, sabíamos por qué lo hacíamos. No sé sinceramente si la revista sigue saliendo, pero Luis Calderón era un compañero absolutamente entregado a eso. Poco se habla de él. Yo ahora quiero rescatar su
su nombre. Sé que anda dedicado ahora a actividades que nada tienen que ver con la lectura. Creo que finalmente él sí se decepcionó y ya no quiso insistir. Y una joyita. Me imagino que ustedes deben haber oído hablar de María Fernández Heredia, ¿no? Pues en Agua Dorada se publicó su primer libro, que se llama Historias con y sin palabras, de María Fernández Heredia con Luis Calderón. Bueno, los ilustradores de estos libros fueron la propia María Fernández Heredia, María Belén Mena, Leonor Bravo y Luis Calderón. Agua Dorada es ahora una joya bibliográfica inencontrable. Los 9 libros, más un libro con sugerencias para los docentes, lo conseguí, Pancho, mira, se llamaba ¿Cómo hacer de la lectura en el aula una actividad placentera?, donado por ECARE y el Banco del Libro de Venezuela. Ellos nos donaron. Estos 9 libros, estos 10 libros se entregaron dentro de una mochila que se desplegaba como una zapatera. Una zapatera tenía 9 bolsillitos de plástico. En cada uno iba un libro y por ahí lo metíamos al otro. Que no es la de Bucaramanga. Fueron entregados para todas las aulas de todos los jardines de infantes de todo el país. Y las maestras fueron capacitadas en animación a la lectura. Agua Dorada no fue la única colección que publicó el plan. Otra fue País Secreto, producción ya propia y autogestionada por el SINAP, que publicó a poetas, ensayistas y narradores ecuatorianos, algunos entonces muy jóvenes, como Leonardo Will, Juan Pablo Castro, Edwin Madrid, María Eugenia Pacimiño, Javier Oquendo Troncoso, Aleida Quevedo, Mario Campaña, Jorge Martillo Montserrat, Freddy Peñafiel, y a otros muy conocidos como Rubén Astudillo, Raúl Arias y Juan Andrade Heyman. Aquí algunos de los libros de la colección País Secreta que hicimos ya en el SINAP. Esto ya tenía el sellito del SINAP, ya no era solo Subsecretaría de Cultura, el sellito del SINAP tenía el sellito. Ya nos independizamos al subsecretario, no creo que le gustó mucho, pero bueno. La publicación de esas obras estaba atada, esto es una cosa importante, a una actividad llamada Encuentro con el Autor. Obviamente publicábamos gratuitamente el autor, como derechos de autor, le entregábamos ejemplares, creo que compartíamos la edición, miti, pero ellos se comprometían a participar en encuentros sobre sus libros con los lectores en las bibliotecas del SINAP. Incluso se inició la publicación de País Secreto Infantil, Con poca pena, era el título, un bello libro de Alicia Yáñez Cosío, con ilustraciones de Santiago González, que lastimosamente sí no logré conseguir en ningún lado. Hay una anécdota, me imagino que les suena el nombre del ilustrador Alberto Montt. Claro. Alberto Montt en ese entonces vivía aquí en Quito, y creo que era más loco que ahora. Ahora es de las vacas sagradas de la ilustración. En esos tiempos por ahí andaba con nosotros en el SINAP, y recuerdo que le encargamos a él las ilustraciones para Poca Pena. La Alicia, cuando lo vio, dijo: ¿qué me has traído esta locura, estos demonios, estos diablos acá? Y se negó rotundamente a aceptar esas ilustraciones, y tuvimos que cambiar por unas ilustraciones más humanas de Santiago González, parte del laboratorio. El plan Me Gusta Leer tuvo canción y video promocional. Este último, el video hermoso y entretenido, con animación realizada por Bonil. En ese entonces Bonil hacía cosas chéveres. Fueron entregados a todos los medios radiales y televisivos, pero a todos. Ustedes no se imaginan la plata que nos costó en ese entonces reproducir en esos videos grandotes de VHS, bueno, no, ya. Y las cintas, y entregamos a todos los medios radiales y televisivos. Otra vez, ya imaginarán, la difusión fue casi nula y se limitó a la bondadosa entrega de espacios por parte de canales locales, justamente un ratito antes del cierre y del himno nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que el Sistema Nacional de Bibliotecas es precisamente ese elemento de donde venimos. Y no lo digo porque aquí estemos tres exdirectores, porque aquí están bibliotecarias que pueden dar fe por su trabajo cotidiano. La Beatriz en la ferroviaria aquí en Quito, haciendo talleres inclusive de cocina en la biblioteca, algo que era un sacrilegio. Consiguió autogestión, una cocina, ¿ya? Y era un sacrilegio ese tipo de cosas, manualidades. Por eso cuando la compañera de celular estaba hablando sobre el tema de la importancia de la biblioteca pública y la democracia, en el SINAF eso se había hecho ya hace bastante tiempo, en las comunidades. Y no era porque nosotros éramos, pero digamos, unos expertos 100%, era porque las comunidades mismos lo pedían y se volvían actoras con los compañeros bibliotecarios y las compañeras bibliotecarias. Ahí no había el palanqueo para que le nombremos bibliotecario, era la comunidad la que decidía. Y todo lo que han dicho los compañeros exdirectores es cierto y hay mucho más. Yo decía, Francisco tiene esa capacidad de escribir, sería bueno, Francisco, una historia, sería escribir porque esto debe ser conocido por el país. Las cosas que se hicieron, toda esa producción editorial en la época de Estuardo, todo eso fue, de alguna manera fue sentar las bases de lo que ahora se está proyectando. Pero si desconocemos esto, si se desconoce toda esa experiencia acumulada de los compañeros y compañeras bibliotecarias, no vamos a tener una identidad desde el punto de vista de proyectarnos en programas, proyectos, planes de lectura. Ya hay una experiencia caminada, ya hay un camino recorrido. Y eso me parece que es muy importante tenerlo siempre en claro, no perderlo de vista, porque está allí, todavía permanece, más allá de la liquidadora y de el eximio ministro, entre comillas, que creyó que con una firma podía destruir un proceso cultural de cerca de 30 años. Yo creo que en el Código Integral Penal debería haber una figura que se llame el delito cultural. ¿Sí? Tipificar como delito cultural esto, porque hay responsabilidades y en algún momento se tiene que tomar en cuenta esto. No puede ser que pase a la historia como un acto de impunidad. Mucha gente dio su vida entera en el proyecto. Bibliotecarios que empezaron su trabajo a los 20 años y que estuvieron hasta el último. No puede ser, es un delito lo que se hizo. Se cometió un delito cultural. Bueno, la indignación realmente es grande, pero hay que continuar con este desafío que nos planteó Soledad. Soledad aquí también tiene responsabilidad, por favor, no es que ella está eximida de la responsabilidad, digo, de hacernos indignar. Ya se asustó. No, del SINAP no, de la liquidación del SINAP no. Oigan, pero verán que estamos también pensando en la responsabilidad del tiempo, estamos aterrados, es la 1 y tenemos que venir a la tarde a las 3 y tenemos que comer, no sé. Creo que pusimos demasiadas cosas a la vez, pero bueno, se aprende haciendo, ¿no es cierto? Gracias, Eduardo. Entonces, Bueno, aunque ustedes no lo crean, con Eduardo, con Francisco y con Estuardo tenemos ya una larga trayectoria también. No crean que estoy en el otro lado del muro. Perdón, justo en Nunca uno de lo he estos estado. libros de País Secreto me encontré con un prólogo de Edgar Gala García, un libro de Santiago Andrade. Ya ves. Alguna vez también brevemente pasé como subsecretario de Cultura y renuncié a tiempo antes de que la nave se hundiera. 3 meses y medio duré. Y bueno, en ese tiempo teníamos muchos vínculos aquí y todavía los tenemos porque son mis buenos amigos. Jamás hemos desconocido, personalmente, he desconocido la trayectoria anterior y yo fui uno de los que se indignó y muchísimo cuando aquel ministro de Educación de un plumazo echó abajo el SINAP. El SINAP, de todas maneras,
nos había ayudado a los escritores y a las editoriales comprando libros de sus primeras ediciones en un número de 700 ejemplares por cada edición. Cuando yo sacaba un libro con mis propios recursos, le ofrecía al SINAP y el SINAP me compraba 700, con lo cual yo pagaba la edición e incluso me quedaba un sobrante para otros fines. Entonces, realmente era una gran ayuda y un gran incentivo al sector editorial. Toda esta labor titánica, heroica también, del día a día de los compañeros, ha sido poco reconocida, es la verdad. Pero en medio de la nostalgia y de la indignación, no podemos olvidar que el SINAP tenía varios problemas. Yo visité, como subsecretario, visité unas 3 o 4 de estas bibliotecas y me encontré con 2 que eran unos cuartos pequeñitos, con los cajones llenos de libros no abiertos, donde una señora del barrio iba de vez en cuando a abrirla y cobraba algún estipendio, alguna cosa por el estilo, un bono. No se atrevía a abrir los cajones, no había tampoco demanda, y ese cuartito me dio tan mala impresión porque digo, ¿qué está pasando con los libros del SINAP? ¿No? ¿Qué está pasando con el proyecto del SINAP? El sueño de los soñadores, porque a veces la gente que tiene estos grandes sueños, como Francisco, como Estuardo, como Eduardo y como yo mismo, nos olvidamos de que el demonio está en los detalles. Y nos olvidamos de la cotidianidad y de las pequeñas cositas que hay que ir armando y cómo suceden, cómo bajan a tierra estos grandes proyectos. Y lo que se debía hacer con el SINAP era reconceptualizarlo, reorganizarlo, pero mejorarlo. Pero se tomó la decisión, quién sabe si fue el mismo ministro o algún asesor agencioso el que sugirió que de un plumazo se echara abajo el SINAP. La decisión más fácil. Después, algunos funcionarios del Ministerio de Educación me explicaron que más o menos el 60-70% de las bibliotecas del SINAP habían pasado a las escuelas y colegios fiscales del país. Con lo cual me decían, no es tan cierto que se haya acabado con el SINAP, sino que se lo reorganizó en las escuelas y colegios. Y un porcentaje de entre 20 y 30% de estos centros, de estas bibliotecas, se las quiso dar al Ministerio de Cultura con un trámite legal tan engorroso que hasta ahora no se resuelve. Han pasado varios años y hasta ahora no es posible. ¿Para qué? Para que a su vez el Ministerio de Cultura se los pasara a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. De esa manera se quería salvar al SINAP y ese era el proyecto. Sin embargo, yo creo que, como bien decimos acá, lo mejor era mejorarlo, darle tal vez un sentido diferente. Ahora bien, nosotros, como Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cruz, nos vimos, yo, como ustedes saben, soy escritor y a veces a uno se le ocurren unas ideas locas, sobre todo cuando después, durante los 10 años anteriores, pese a que yo aplaudí y apoyé algunos proyectos del gobierno anterior, siempre fui un crítico encarnizado sobre la cultura. Me pareció que fueron 10 años perdidos, dispendiados, echados al tacho. Y una de las cosas que yo todo el tiempo reclamaba era ¿dónde está el Plan Nacional del Libro y la Lectura del país? Porque éramos el único país de la región que no lo tenía. Era una vergüenza, pero no solo una vergüenza, sino además una injusticia, porque una cosa es que las escuelas y colegios particulares tengan un programa de lectura intensivo para sus estudiantes, y
y otra muy diferente, que las escuelas y colegios fiscales prácticamente no tengan nada como programa de lectura para sus estudiantes. Y cuando esos niños que se convierten en jóvenes llegan a la universidad, se encuentran con que hay un abismo entre ese chico que sí tuvo un programa de lectura intenso y el otro que no tuvo prácticamente nada. El que no tuvo prácticamente nada puede leer 10 veces la misma página y no pasar porque no entiende lo que está leyendo. Ese es un drama que todavía continúa y que queremos de alguna manera poner un granito de arena para que mejore. El Plan Nacional, entonces, como decía, a veces nosotros tenemos unas ideas así locas, pero ¿cuánto cuesta bajarlas a tierra? La burocracia es un tren dañado, oxidado, que camina dentro de un laberinto kafkiano. Realmente es una labor ingratísima, en la que uno sale después de poner lo mejor de sí con enemigos y con ex amigos. Así me lo decía, ¿no es cierto? Me lo decía un amigo y yo no le creía, pues sí, así es. Entonces pensamos qué era lo que podíamos hacer dentro de un Plan Nacional de Lectura. Una de las cosas que se nos ocurrió es que teníamos que tomar control de algunos elementos que tienen que ver con el libro. Entonces pensábamos en las ferias internacionales de libro, como esta, en las ferias regionales, algo nuevo, era una feria regional en Cuenca, otra en Manta, que acaba de terminar hace una semana y media, y estar presentes en varios países, como estuvimos este año en La Habana, en Lima, en Bogotá, en Montevideo, estaremos también en Guadalajara, y bueno, hemos organizado junto a la Cámara del Libro y al municipio de Quito, que es el dueño de casa, esta feria internacional. Pero los eventos no pueden ser, estos eventos, por importantes que sean, no pueden ser el corazón de un Plan Nacional de Lectura. Son importantes hasta un punto. Tampoco las publicaciones son lo más importante, a pesar de que son la complementariedad perfecta para todos los planes de lectura que obviamente tenemos que desarrollar. Para nosotros, y se nos fue haciendo cada vez más claro, el corazón del plan era la mediación de la lectura. Formar a mediadores de lectura, que haya mediadores de lectura formados, que a su vez formaran a otros posibles mediadores, que la cascada no terminara y que muchos de esos mediadores estuvieran en tambos de lectura, en puntos de lectura, en los lugares estratégicos, digamos, en las aulas hospitalarias. Hemos hablado ya con el Ministerio de Educación, con quienes ya tenemos claro que los mediadores de lectura estarán también en las aulas hospitalarias, donde los niños y los jóvenes, sobre todo, se restablecen de sus operaciones, sus enfermedades, y donde se les da clases normales, académicamente normales, pero que nosotros queremos estar ahí también. En los centros de detención,